Por tanto, ¿qué será? Perdón. Por tanto, chicos, entonces vamos a ver cada una de las partes de las secreciones que en cada una de las partes del aparato, sistema o tubo digestivo va ingresando hacia o va penetrando hacia el alimento. Una de las primeras, digamos, cavidades en donde entra el alimento, pues es la boca. Entonces en la boca podemos encontrar una secreción que es la secreción de las glándulas salivales. ¿Cuál es la función principal de la saliva? La saliva, pues, humedece, lubrica y ayuda a digerir parcialmente el alimento. ¿Cómo lo hace? Entonces, a medida que el alimento va entrando, entra a la boca y va siendo masticado, ¿sí? Este ejercicio mecánico de la masticación ayuda a que la saliva y sus secreciones pues vayan ingresando o penetrando íntimamente con el contenido alimenticio. Esto ayuda a que el alimento se convierta en un bolo. Ese bolo se lubrique para poder ser deglutido más fácilmente. También esta saliva, pues como les había dicho, tiene un perfil o un efecto antimicrobiano, digestivo y también eh, de conservación. Ayuda a conservar el alimento. La actividad antimicrobiana pues, de la saliva se debe a la presencia de anticuerpos y enzimas antimicrobianas que se conocen como lisoenzimas. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, estas lisoenzimas tienen propiedades antibacteriales, ¿sí? Son, digámoslo así, ineficaces eh, contra gran cantidad de bacterias, pero ayudan a controlar algunos tipos de bacterias. Sobre todo porque si tenemos en cuenta que en la boca de los animales, incluyéndonos, hay una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Y esas bacterias se deben mantener para así mantener la flora, ¿sí? O el ambiente o la microbiota de la boca. Pero, si bien es cierto, no mata, la saliva no mata a esas bacterias, pero sí mantiene el control en su reproducción. Sobre todo en animales carnívoros, por ejemplo la rata y el cerdo, ¿sí? La saliva contiene enzimas que digieren el almidón. Y esta enzima que digiere el almidón se llama amilasa salival. Debido a que estos animales tienen una dieta peculiar o digámoslo así, propia de ellas, estas enzimas, la amilasa, generalmente no se encuentra en animales como el gato. Pero en cambio, en el gato encontramos una abundante secreción de otra enzima que es la lipasa lingual. Esta enzima, ¿sí? Se presenta sobre todo en los jóvenes, ¿sí? ¿Y por qué? Debido al tipo de dieta que ellos ingieren a esa edad. Entonces, podemos decir que probablemente las enzimas de la saliva son una parte importante del inicio de la etapa de la acción digestiva, ya que si recordamos en el estómago proximal, realmente la secreción de enzimas es baja. Lo que más se da es el almacenamiento. Entonces, podríamos suponer que lo que sucede es que en esta parte de almacenamiento, estas enzimas que han sido embebidas en el bolo alimenticio, lo que van a hacer es actuar sobre el paciente.
sobre el paciente, sobre el alimento que ha ingerido el paciente. Cuando hay ausencia en el mezclado, en esta parte proximal, ¿sí? Lo que se presenta es que hay mayor eficacia en la acción de las enzimas en el alimento. Porque además de que el alimento está estable, también en esta parte proximal no hay secreciones ácidas en el estómago. Y esto hace que los alimentos que necesitan ser degradados bajo el efecto de la amilasa, esta actúe adecuadamente, porque la amilasa necesita para actuar un pH más acorde a su necesidad. Y generalmente para la lipasa es un pH neutro o un poco alcalino, que es el pH de la saliva. En cambio, cuando comienza a ir o se dirige el alimento hacia el antro, pues ahí ya hay secreciones ácidas, entonces el pH va a ser ácido, sobre todo pues en el estómago distal, y ya se produce una inactivación de esta enzima. Por tanto, ¿sí? Es importante que el alimento que entra al estómago no se mezcle con las secreciones del estómago, para que así alcancen a actuar este tipo de enzimas. ¿Alguien va a decir algo? Por favor, apaga el micrófono. Eso, gracias. Gracias. Listo. La función refrigerante o de conservación de la saliva, pues simplemente es esa función de evitar que en el recorrido que va desde la boca hasta su digestión, su molienda, pues evitar que se produzcan procesos fermentativos. Entonces, ¿dónde se producen las secreciones salivales? Se producen en los acinos. Eso fue lo que ustedes hicieron en el taller, ¿cierto? ¿Quién me recuerda entonces ahora sí qué son los acinos glandulares y qué generalmente secretan o para qué sirven? Hola. Es el que está formado con proteínas y polisacáridos. No, un acino. Un acino no es polisacáridos. O ordene la idea. A ver, está. Un conjunto de glándulas. Ajá. Pero ¿qué Son por las características células tienen? seromucosas. Ajá. Pero ¿qué tipo de características tienen? ¿Por qué se llaman acinos? Con las glándulas secretoras. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes han escuchado una palabra, y sobre todo ahora en la pandemia se escucha, están hacinados. ¿Qué significará estar hacinado? Acumulado. Exacto, algo así como acumulado. Entonces, si es una glándula acinar, ¿a qué se referirá? A un conjunto de glándulas. No. Donde se da la acumulación de saliva. Eso, la acumulación de secreción, hablando en general.
¿sí? Las glándulas acinares tienen una característica que ellas pueden acumular y que en un momento dado pueden expulsar su secreción. A diferencia, pongamos, de una glándula sudorípara. La glándula sudorípara no es acinar, ¿por qué? Porque el sudor no se acumula en ningún lado, simplemente se produce y se expulsa. En cambio, las glándulas salivales pueden y tienen la capacidad de estar acumulando, entonces se produce y se acumula, se produce y se acumula. ¿Listo? ¿Entendido ese concepto de hacinar? Sí. Sí. Eso. Entonces, ahí sí ya pues están los compuestos de la saliva que en su momento ustedes ya miraron en bioquímica, o si no, puede ser que los miremos en algún momentico. Lo interesante es que entonces este epitelio acinar, ¿sí? Lo que hace es que acumula la saliva y secreta la saliva a la luz, ¿sí? Por medio de sus células glandulares, las cuales pues están tapizando todo el acino. ¿Qué contiene o qué podemos encontrar generalmente en la saliva? Agua, electrolitos, enzimas y moco. A medida que la saliva va avanzando por los conductos colectores, o sea, los conductos colectores son esos conductos por donde se va a transportar la saliva y llegar hasta el punto en donde se secretan, en este caso, pues hasta la luz de la boca, ¿sí? Entonces, esta composición puede ser que se modifique, ya que en el epitelio del tubo se dan muchas veces reabsorción de los electrolitos, sobre todo del sodio y del cloro. Algo parecido a lo que ocurre en el riñón. El producto final es una saliva de unas características hipotónicas, ¿sí? Y de una concentración de sodio baja con respecto al momento en que se produjo. ¿Sí? Más o menos el grado del contenido de sodio o de la reabsorción del sodio que se da en los tubos colectores de la saliva depende de la velocidad y del flujo en el cual esta saliva se haya secretado. Por tanto, podemos decir que un animal que tenga demasiada ansiedad, pues va a reabsorber menos sodio que un animal que esté en una tranquilidad. Sí, entonces, ¿esto para qué le va a servir al animal? Pues para mantener la homeostasis en el paciente. Por eso, cuando un paciente está deshidratado y ha tenido demasiado vómito, y el animal comienza a secretar saliva, intentando o buscando controlar así parte del pH de su cuerpo. Entonces, ojo con la secreción de saliva, que también tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base. La mayoría de los mamíferos, que son generalmente con quien nosotros trabajamos, tienen al menos 3 pares de glándulas salivales, ¿sí? La paratiroides, que está situada debajo de la oreja y detrás de la rama vertical de la mandíbula. Las glándulas mandibulares, que se sitúan en el espacio intermandibular. Y las linguales, que se localizan en la base de la lengua. Cada una de estas glándulas drena por un conducto principal que desemboca en la abertura de la boca y que generalmente es única. ¿Sí? Hay glándulas secundarias en la lengua y en la mucosa de la boca, pero estas son de menor capacidad, de menor tamaño,
Y estas, a su vez, tienen infinidad de conductos secretores que se van a colocar en el piso de la boca. ¿Sí? Generalmente, entre más grande sea la glándula, en este caso, la más grande glándula es la paratiroides, ¿sí? Va a cambiar el tipo o digámoslo así, las características de su secreción. Entonces, por ejemplo, las parótidas secretan una saliva acuosa y serosa, mientras que las secundarias, como las sublinguales, son las que secretan más moco. ¿Sí? También hay otro tipo de secreción mixta, o sea, entre seromucosa, ¿sí? Las cuales generalmente se encargan o su función es más de lubricación más que de predigestión del alimento. Y esto le da esa característica porque el animal incluso puede utilizar estas glándulas para ingresar alimento sin masticar, y ese moco lo que hace es facilitar la deglución. ¿Quién regula estas glándulas? Pues estas glándulas son reguladas por el sistema nervioso parasimpático, que, como recordamos, es el sistema nervioso autónomo. ¿Por medio de qué nervios? Por medio de los nervios facial y glosofaringio, los cuales tienen receptores colinérgicos, ¿sí?, que se activan en dos fases. Entonces, la fase salival va a tener una secreción de enzima de electrolitos, enzimas y agua antes de la ingestión. Y esto puede desencadenar una respuesta parasimpática, como resultado la secreción de la saliva. Entonces, ¿entendido esa parte, chicos? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Sí. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esa fase? La deglución. Bueno, yo les voy a dar, por ejemplo, cuando un animal simplemente, sin necesidad de tener el alimento en la boca, comienza a salivar. Cuando escucha, por ejemplo, la bolsa de balanceado. Ese estímulo de escuchar la bolsa de balanceado hace que el animal comience a salivar, sin tener el alimento en la boca, sin siquiera masticar, sin sentir el sabor. Entonces esa sería ese tipo de fase. ¿Listo? Entonces generalmente han habido muchos experimentos para poder tener en cuenta este tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que se hace es intentar estimular el sistema nervioso central, ¿sí?, para determinar quiénes son los que están actuando en esto. Después de esto, pues cuando el alimento ingresa a la boca, la masticación y la estimulación de las papilas gustativas, ¿sí?, hacen que estos se hagan un tipo de estímulos aferentes para que se produzca la salivación. Las células secretoras salivales también tienen receptores beta-adrenérgicos que se activan mediante la estimulación de los nervios simpáticos o catecolaminas. Este mecanismo tiene una escasa actividad o importancia baja en la parte de la digestión animal,
¿sí? Porque esta secreción de salivación y babeo sobre todo se da cuando este animal se va a disponer a atacar. Entonces, estas glándulas salivales se van a activar cuando va a ocurrir este tipo de actividad propia de los cazadores o de los carnívoros. A diferencia de estos, pues la saliva en los rumiantes tiene otro tipo de actividad. ¿Cuál es? Servir de sustancia tampón, o sea, que una sustancia tampón es aquella sustancia que lo que hace es buscar un equilibrio en el pH, en este caso en el pH de la saliva, ya que esta saliva tiene bicarbonato y fosfatos, que son eliminados en grandes cantidades. Entonces, sobre todo en la secreción de la glándula paratiroides. ¿Sí? Esta saliva, tanto en los bovinos, ¿sí? Es de carácter isotónica. ¿Qué significa isotónica? Que tiene una carga eléctrica balanceada. A diferencia, ¿sí? A diferencia de otras secreciones. También podemos decir que es isotónica de acuerdo al suero sanguíneo. O sea, isotónica quiere decir que es igual, balanceado. Entonces, por ejemplo, cuando miremos la orina, por ejemplo, podemos decir que es una orina isotónica. ¿Por qué? Porque tiene el mismo pH y la misma carga eléctrica que la sangre. ¿Y para qué? Como habíamos dicho, en los bovinos tiene gran cantidad de fosfato, de bicarbonato, ¿sí? ¿Para qué? Para neutralizar los ácidos que se producen por la fermentación que se da en el rumen. Y para ello, estos rumiantes producen grandes cantidades de esta secreción salival. ¿Sí? Más o menos podríamos hablar que una vaca produce entre 100 y 200 litros de saliva diario. Se los voy a colocar acá porque este es un dato interesante. ¿Listo? Entonces, ese volumen pues es bastante alto y sobre todo es el pico de producción de saliva en el ganado o en una vaca adulta. Este líquido generalmente y siempre debe ser reabsorbido para poder mantener la hidratación y el equilibrio ácido-base en el cuerpo del rumiante. Ya que si esta cantidad tan alta de saliva, de electrolitos, de agua, se pierde, o sea, no se reabsorbe, pues el animal entraría en una deshidratación. Y eso haría pues que el animal pues tenga algún tipo de enfermedad. Es por esto que cuando estos animales tienen enfermedades o patologías como las obstrucciones esofágicas, lo cual hace que no permite el paso de la saliva o del contenido de la boca hacia el estómago, pues no se produzca la reabsorción de este líquido y el animal comienza a tener patologías. Perdón. En general, las glándulas salivales, entonces, son supremamente importantes y cuando éstas sufren algunos tipos de trastornos, ¿sí? Van a requerir atención, ya que, como hemos visto, tienen como función mantener la actividad electrolítica, permitir la predigestión, ¿sí? Y poder lubricar el alimento
para pasar desde la boca al esófago y al estómago. Ahora vamos a mirar la secreción gástrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Bueno, sigamos entonces. La secreción gástrica. Entonces, en la secreción gástrica podemos encontrar dos tipos de secreciones. Generalmente, una secreción gástrica glandular y una secreción no glandular. Sobre todo en los monogástricos, podemos encontrar que la mucosa glandular del estómago es mayor. Sin embargo, en el caballo y en algunos tipos de rata, en la porción proximal del estómago encontramos un epitelio, ¿sí?, de tejido conectivo escamoso no glandular. Este epitelio estratificado escamoso no glandular se diferencia significativamente de la parte glandular, ¿sí? Y tiene anatómicamente y digámoslo así, macroscópicamente una línea de división que es fácilmente de mirar. ¿Qué sucede? La función del área no glandular aún no se ha aclarado, pero si recordamos, la función básica fisiológica de esta parte es el almacenamiento. Entonces, si tenemos en cuenta la clase de dieta que recibe el caballo, que es pues el pasto, la hierba, obviamente este pasto cuando está lignificado puede lastimar el estómago e incluso puede producir pequeños cortes. Por tanto, pues acorde a la idea de tener este epitelio estratificado córneo para protegerse de la agresión de la misma hierba que consume. Entonces, recordemos que de ahí pasa a la parte glandular del estómago, donde es embebido con o entremezclado con las secreciones de esta parte ya glandular, ¿sí?, que generalmente son secreciones ácidas, las cuales sí o sí destruyen bacterias, ¿sí?, que evitan, también esta secreción gástrica, evita la fermentación del alimento. Ya que si recordamos, la digestión fermentativa se produce en el caballo, en el ciego. Y en otros animales como la vaca, pues en el rumen, bueno, y depende de cada especie. Entonces, volviendo a la porción glandular del estómago, se divide en tres regiones. La región del cardias, la región de la mucosa parietal y de la mucosa pilórica. Se las voy a anotar. Ahí están las regiones glandulares del estómago. Entonces, estas tres regiones presentan glándulas, ¿sí?, similares, pero cada una de ellas tiene diferentes secreciones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder actuar en las diferentes fases de mezclado y entremezclado del alimento que se dan en el estómago. Hay una diferencia en las especies y es que en el cerdo, esta porción es mucho más grande en la parte proximal, a diferencia como habíamos visto en el caballo, que no tiene, o a diferencia de otros animales. En el cerdo la porción glandular proximal es amplia. Muy seguramente debido al tipo de dieta que maneja, que es una dieta mixta. Recordemos que es un cerdo, pues básicamente es un omnívoro.
Entonces, los tipos de células que vamos a encontrar en la mucosa gástrica, ¿sí? Van a ser diferentes, ¿sí? Y se van a encontrar en invaginaciones, y estas invaginaciones van a contener poros por los cuales se va a drenar la secreción de las glándulas. Estas invaginaciones se conocen como criptas gástricas. Ya se las voy a anotar. Entonces, el tamaño de estas criptas depende mucho de la especie, ¿sí? Y generalmente pues no se miran tan fácilmente, hay que hacer ampliaciones para poderlas mirar. Pero, por ejemplo, mediante el uso de la microscopía o mediante el uso de la ampliación por ecografía, podemos mirar estas criptas o estos pliegues estomacales. ¿Sí? En la base de cada cripta, ¿sí? Existe un estrechamiento que se llama istmo. ¿Sí? En el istmo, esta cosa, aquí se los voy a anotar cómo se escribe istmo. Contiene, pues, glándulas gástricas. El estómago, en su parte glandular también, contiene gran cantidad de células mucosas. Y estas mucosas son mucosas superficiales, que producen un moco espeso y pegajoso. Esta secreción se asocia a un mecanismo supremamente importante que es la protección del epitelio del estómago frente a las condiciones ácidas o a la secreción ácida, ¿sí? Y que hace que, digamos así, actúe como un escudo frente al ácido que se produce por los otros tipos de células que se encuentran en la mucosa. Y esto evita la aparición de úlceras o de lesiones en esta mucosa. Cada una de las regiones de la mucosa gástrica también contiene otro tipo de glándulas, como las glándulas parietales, que se localizan en el cuello o en el área proximal, ¿sí? De ese istmo. La función es producir el ácido clorhídrico. Ojo, entonces glándulas parietales, ácido clorhídrico, que se escribe, si no se acuerdan, como HCl. Se los voy a escribir. Para que en el examen lo reconozcan. Entonces, esta secreción de las glándulas parietales, ¿sí? También se oponen o están enfrente de otro tipo de células, que son las células mucosas del cuello. Entonces podríamos decir que enfrente de cada una se encuentra la que produce ácido y enfrente se encuentra la que produce moco, que protege a la mucosa de esa secreción ácida. Ya que si ustedes recuerdan, esa secreción ácida lo que va a actuar es sobre el alimento, más no debe actuar sobre el estómago como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Entonces, estas células, pues, mucosas, lo que hacen es embeber o proteger todo el estómago. Y tienen una característica muy especial, y es que tienen la capacidad de dividirse. Y al dividirse también tienen la capacidad de migrar. Y pueden llegar a cualquier parte del estómago. Y nosotros al microscopio, pues, las podemos diferenciar muy fácilmente. También existe otro tipo de células en esta mucosa que se llaman las células principales. Y estas células principales lo que hacen es secretar pepsinógeno, ¿sí? Que el pepsinógeno es una secreción que es precursora de una enzima que se llama la pepsina. Entonces tenemos básicamente en la mucosa gástrica 3 tipos de células productoras de secreción, ¿sí? Que son las parietales, que van a producir ácido gástrico, HCl, las mucosas que van a producir mojo, que tienen una característica supremamente especial, que pueden dividirse y que pueden migrar, y las células principales, que son las células que van a eliminar pepsinógeno, que es un precursor de una enzima denominada o llamada pepsina. ¿Sí? También en el cardias y en el píloro podemos encontrar gran cantidad de células productoras de solamente moco. Y la característica de este moco es que es más alcalino. ¿Qué pH es el alcalino? En números. 1, 2. ¿Cómo? 1, 2. El que es mayor a 7. O sea, mayor. Mayor Los a que sean 7. mayor a 7. ¿Sí? O correcto. Mayor a 7. Un pH 1, un pH 2 es más que ácido. Es reácido. ¿Correcto? Todo lo que sea menor a 7 es ácido. 7 es básico. Y de ahí en adelante, pues bueno. Entonces, pilas con esos conceptos básicos, chicos. Pilas con esos conceptos básicos. Bueno, entonces hablábamos de que en esta parte del cuello, del píloro y del cardias, pues tenemos esta mucosa que va a generar una secreción alcalina, o sea, mayor de 7, ¿sí? ¿Qué tienen o qué relación tendrán? Pues se cree que lo que hacen es proteger en mayor cantidad la mucosa, tanto esofágica, ¿sí? Como la mucosa del duodeno, ya que definitivamente pues vamos a tener secreción ácida en el estómago. También vamos a encontrar que en el estómago encontramos otro tipo de células que son las células G. ¿Qué secreción eliminaban las células G? Gastrina. Gastrina. Entonces, en el estómago encontramos células G que van a producir gastrina. La única parte en donde no vamos a encontrar células G es en el píloro. De ahí, en la mayoría del epitelio gástrico vamos a encontrar este tipo de células. Entonces, estas glándulas gástricas, ¿sí?, que secretan ácido clorhídrico, que se llaman ¿cómo? Glándulas parietales. Parietales, ajá. Entonces,
estas células o estas glándulas, ¿sí? Secretan HCl a la luz del estómago. Generalmente este pH es pues bastante bajo. También estas células parietales secretan un ion que es el ion hidrógeno, un H+. Ya les voy a escribir. También ion cloro, ¿sí? Un C-, Cl-. Ya se los voy a escribir. Esta eliminación del ion cloro y del ion hidrógeno tienen la acción o se secretan por medio de una enzima, ¿sí? Que es una H+ o una K+ ATPasa, o sea, una adenosintrifosfato, que se encuentra en la superficie luminal de la célula. Luminal significa en la luz. Esta enzima tiene un nombre muy especial y se llama bomba de protones. Esto es bien importante para la medicina, porque hay un medicamento que va a actuar sobre esta parte enzimática. Aquí se los voy a anotar. ¿Y qué hace? Esta bomba de protones lo que hace es intercambiar iones hidrógeno por iones potasio. ¿Y qué pasa? Este potasio, este K+, se bombea al interior de la célula por cada uno de los hidrógenos que es secretado a la luz. Se genera, por tanto, una hidrólisis del adenosín trifosfato y se convierte en ADP. Y esto hace que la carga eléctrica cambie, generando que los cationes, como el potasio, se acumulen en la célula se devuelvan junto con los aniones de cloro. Y esto permite la recirculación del potasio. Es como un reciclamiento. Y esto hace que a su vez se pueda producir el intercambio con el hidrógeno. Todo esto hace que se tenga una secreción de hidrógeno y de cloro mediante el movimiento o el recicle del potasio. ¿Y para qué es importante el hidrógeno, chicos? Chicos, ¿para qué es importante el hidrógeno? Acuérdense de su bioquímica. ¿Qué pasa cuando hay hidrólisis o se adhiere un hidrógeno a un compuesto? ¿Aló? ¿Me quedé solo? Estamos pensando. Ah, bueno, piensen, a ver. ¿Qué pasa cuando se adhiere Bueno, en la hidrógeno? hidrólisis se divide, se rompen los enlaces químicos. ¿Pasaría lo mismo? Sí, ajá. ¿Y en qué se convierte generalmente cuando se añade ese hidrógeno?
¿En un compuesto hidrolizado? Sí, pero ¿qué tipo de compuesto generalmente? Con un compuesto ácido. Entonces, ¿por qué les hago quebrar un poquito la cabeza? Porque si nosotros controlamos, o digámoslo así, alteramos la bomba de protones, alterando el reciclamiento o la recirculación del potasio, lo que vamos a hacer es que haya menor secreción de hidrógeno, mayor hidroxilación, menor producción de ADPasa, lo que va a hacer en menor producción de compuestos ácidos en el estómago. O sea que lo que vamos a hacer es que la secreción del estómago sea menos ácida. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es el mecanismo básico para controlar la gastritis. Que pues para el mundo de hoy convivimos muchos con la gastritis. ¿Quién no ha escuchado de alguien o de algún animal que sufre gastritis? ¿Aló? ¿Nadie? Bueno, entonces yo vivo en otro mundo. ¿Listo? Imagino que nadie respondió porque todos hemos escuchado, ¿no? Ah, bueno. Entonces ya saben cómo se produce la gastritis. Se produce por ese imbalance, ¿sí? En esta bomba de protones. ¿Listo? Por el acúmulo y la secreción exagerada del ácido gástrico. Entonces ya prácticamente ustedes ya saben la fisiología de esa producción. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale ese hidrógeno? Porque el hidrógeno, pues, bueno, como saben ustedes, en el cuerpo y en la naturaleza, pues, nada ocurre al azar. Todo tiene una respuesta, todo viene de algo, así sea físico o metafísico, pero viene de algún sitio. Entonces, en este caso, este hidrógeno viene de la disociación del ácido carbónico intracelular. Ya les voy a colocar el... ¿Y el ácido carbónico es resultado de qué? Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Que el hidrógeno que sale, que tenemos, que sale dentro de la célula, es producto, ¿sí?, de una disociación del ácido carbónico intracelular. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde sale ese ácido carbónico? Ese ácido carbónico sale producto de la respiración celular. Chicos, aquí en fisiología, pues tienen que acordarse harto de esa bioquímica, harto, harto. Entonces, cuando se ocurre esa disociación, ese ácido carbónico, que es H2CO3, va a perder un hidrógeno y se va a convertir en ¿qué? En bicarbonato. Ojo al piojo, chicos. Esto es lindo, la fisiología es hermosa. Porque ahí entienden la función de todo el organismo. Entonces, al perder el hidrógeno, un hidrógeno se convierte en ion bicarbonato. ¿Correcto, chicos? Sí. Bueno, aquí les voy a colocar, se las voy a escribir. Ion bicarbonato. Entonces, por cada hidrógeno que sale a la luz celular, se va a producir un ion bicarbonato. Entonces,
como les decía, ¿cómo se produce ese ácido carbónico? Aquí se los voy a escribir, ¿sí? Cómo se produce a ese ácido carbónico. El ácido carbónico se produce mediante, ¿sí?, agua y dióxido de carbono. Por eso les hablaba del producto de la respiración celular, ¿sí?, que mediante la acción de una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, que se encuentra en la mucosa gástrica, se convierte en ácido carbónico. Entonces, volviendo al tema, entonces ese bicarbonato, ¿sí?, que es un ion bicarbonato, se acumula en la célula. ¿Y qué hace al acumularse en la célula? Pues lo que hace es ayudar a controlar el pH de la célula y ayudar al equilibrio del ácido y del metabolismo del cloro. ¿Listo? Son las 8:05. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos para que no se me duerman, vayan, tomen agua, aprovechen y desayunen los que no han desayunado y nos vemos en 10 minutos. Secreción de ácidos, pues digámoslo así, la disminución de tamaño de las partículas que han sido o que tienen en el bolo alimenticio. Ahora, recuerden, hay otro tipo de células también que son las células principales, ¿sí?, que secretan pepsina, que es el precursor del pepsinógeno. La pepsina tiene una característica y que es una forma inactiva, ¿sí?, y que necesita ser activada y que esa activación se da en la luz del estómago. ¿Qué sucede con la pepsina? Es una familia de enzimas que tienen la característica o que cuya actividad es la digestión de proteínas. Estas proteínas deben ser o son secretadas pues por estas glándulas gástricas. Estas células principales que secretan esta proenzima, que es la pepsina, hacen que esta secreción en la luz celular, como les repito, se active y genere el pepsinógeno. Este pepsina tiene una forma, hay una forma de almacenamiento, digámoslo así, que se da en gránulos. Estos gránulos son estimulados en el momento preciso para ser secretados a la luz de la glándula gástrica y por ende de la glándula gástrica a la luz del estómago. ¿Cuándo se elimina el pepsinógeno? El pepsinógeno se elimina cuando el pH del estómago sube. Entonces, cuando este pH sube, se estimulan las glándulas gástricas. A su vez, estas glándulas gástricas hacen que estos gránulos de pepsina sean eliminados y que por acción del ácido, esta pepsina se convierta en pepsinógeno. Este tipo de compuestos inactivos de enzimas se llaman proenzimas. ¿Sí? Y estas proenzimas, cuando se unen, se conocen como zimógenos. Es bastante común escuchar en la fisiología digestiva la palabra zimógenos. Entonces, cuando ustedes escuchen o lean eso de zimógenos, ¿sí?, quiere decir que son enzimas digestivas sintetizadas y almacenadas como proenzimas inactivas
que a su vez se activan en la luz del tubo digestivo. ¿Correcto con esa parte? ¿Con esa nueva palabra para nuestro diccionario? ¿Puede repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Puede repetir, por favor? Ya. ¿Qué es un simógeno? Un simógeno son enzimas digestivas que son sintetizadas y almacenadas, ¿sí?, como proenzimas inactivas que se activan en la luz del tubo digestivo. Ya les estoy escribiendo en la computadora para que... ¿Listo? Bien importante eso, porque en algunas partes vamos a hablar de simógenos. Entonces, el simógeno es embebido en el bolo alimenticio, o van a escuchar de aquí en adelante del simógeno. Entonces, ya saben qué es. ¿Listo? Entonces, generalmente, la activación de este simógeno para labores digestivas, pues es supremamente necesario. ¿Por qué? Porque si el simógeno no se activa, estas enzimas que contiene el simógeno, pues no van a actuar. Y, o si se activan de forma inadecuada, incluso podrían destruir las células que lo contienen. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cómo se activa o cómo vamos a encontrar que estas células parietales sean estimuladas para sus secreciones? Y generalmente son activadas por neurotransmisores como la acetilcolina, ¿sí? También la gastrina y la histamina. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre ya que, ¿qué segregan las células parietales? ¿Quién me responde? Ácido. Ajá, ácido gástrico, ¿no? Ácido gástrico. Correcto. Entonces, la secreción del ácido gástrico, acuérdense que puede ser estimulada por anticipación a la digestión. O sea que ese animal o esa persona, no sé si les haya pasado, no sé, están ustedes de viaje en un ayuno y pasan en la carretera y ven la figura de un bolón mixto, bien delicioso, y el olor, no sé, a café o algo así, y ustedes no han comido, sienten que su estómago comienza a secretar. Su boca se llena de saliva y su estómago incluso comienza a crujir. ¿Les ha pasado? Sí. O sea, como cuando dice, me ruge el estómago. Eso. Ya comiencen a sentir algo. Todo eso es mediado por su sistema nervioso, por medio de este tipo de mecanismos que vamos a ver. Entonces, la secreción del ácido gástrico, volviendo al tema, ¿sí?, se estimula siempre por anticipación, antes de que haya ingesta y antes de que haya presencia de alimento en el estómago. Entonces, esta acción se da por impulsos parasimpáticos vagales, estimulando a las células del sistema nervioso entérico. Estas células del sistema nervioso entérico liberan un neurotransmisor que es la acetilcolina. Se las voy a escribir para que la tengan en cuenta. Sí. Esa acetilcolina es liberada cerca a las células G que eliminan ¿qué? Gastrina. Gastrina. Correcto. Y también cerca a las células parietales que eliminan ¿qué? Ácido gástrico. Ácidos. Exacto.
no solamente respondan ácido, ¿no? Ácido gástrico, es muy específico. Ácido gástrico, porque no eliminan ácido de batería o ácido un placer, ¿no? Ácido gástrico, ¿correcto? Entonces, estas células que secretan, las células G, las células parietales, las células, ¿sí? Todas las células tienen unos receptores, ¿sí? Que son como unas antenitas, que se llaman receptores de membrana para la acetilcolina. Entonces, cuando hay una secreción de acetilcolina, estas células se ven estimuladas. Al sentirse estimuladas, secretan gastrina y secretan ácido gástrico. Esta gastrina, recuerden que es parte del sistema endocrino, pero extrínseco, o sea que va a ser eliminada en la circulación sanguínea. Esta gastrina llega hasta las células parietales. Esas células parietales tienen receptores de membrana para esta gastrina y para la acetilcolina. Y se elimina el ácido clorhídrico. Ahora, depende de cuánta gastrina y de cuánta acetilcolina haya sido liberada para que se dé un flujo o una cantidad de liberación del ácido clorhídrico. Y a eso se va a referir a la respuesta estomacal hacia el estímulo anticipador. Por tanto, esta secreción de ácido gástrico va a responder a una anticipación originada en el cerebro. Y esta anticipación se llama fase cefálica. Algo así como la fase cefálica que mirábamos en el vómito, asimismo se produce acá. ¿Entendida esta parte entonces? Por su silencio, entiendo que sí. Sí, sí. Olivares, no. Bueno, listo. Vuelvo y repito. Entonces, ¿qué sucede? Existe una fase de eliminación de secreciones que se llama la fase cefálica. ¿Cómo se produce? Se produce porque las células parietales y las células G, que las parietales son las que eliminan ácido clorhídrico y las células G son las que eliminan gastrina, se van a ver estimuladas por el sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico va a eliminar un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. La acetilcolina, estamos hablando de una fase extrínseca, ¿no? O sea, todo esto se va a dar entre la sangre y la estimulación de las células, más no se da en la luz del estómago. Ojo con eso. Entonces, hay un estímulo. Ese estímulo hace que el animal produzca un neurotransmisor, acetilcolina. La acetilcolina va hacia las células G eliminadoras de gastrina. Esa gastrina va al torrente sanguíneo junto con la acetilcolina. Como las células parietales tienen receptores tanto para la acetilcolina como para la gastrina, se va a estimular doblemente y va a generar la secreción de ácido clorhídrico en la luz del estómago. Entonces, por tanto, si el animal solamente es estimulado en la acetilcolina, la secreción de ácido clorhídrico va a ser baja. Pero si a la vez que es estimulado con el neurotransmisor de la acetilcolina,
más la gastrina, el estímulo va a ser doble, entonces la secreción y la velocidad de la secreción va a ser más alta. Y ese círculo, eso que les acabo de decir, se llama fase cefálica de la secreción gástrica. ¿Correcto? Sí, ahí sí ya los compañeros que no le habíamos cogido la cuestión. Olivares. Hola. Listo, Sí, súper, doctor. súper. Sí, si no entienden, por favor, chicos, no se callen porque tenemos que repetir, no importa. Bueno, entonces, esa es la fase cefálica o la fase antes de la digestión. Ahora, cuando la comida ya llega a la boca y ya ha ocurrido un proceso de masticación, aparte del proceso de masticación, pues ha ido a un proceso de deglución, la comida llega al estómago y se inicia otra fase, que es la fase gástrica. Entonces, ¿qué ocurre en la fase gástrica? Pues como su palabra lo dice, es la fase que el alimento y que la digestión se da pues en el estómago, ¿sí? Y se da mediante la secreción gástrica, ¿sí? Esta fase gástrica de secreción gástrica se da mediante la distensión estomacal que se provoca por el alimento o por el espacio que ocupa el alimento en el estómago. Entonces ese alimento, el encontrar alimento, excita a los receptores distendidos. Esta distensión y esto estimula el sistema nervioso enteral. A su vez, como habíamos visto, el sistema nervioso enteral hace que se estimule o que se secrete la acetilcolina y que se estimulen las células G, o sea, la gastrina. Al estimularse la acetilcolina y las células G, también, ya vimos, se estimulan las células parietales. Pero esa secreción de ácido clorhídrico pues se tiene que controlar con algo. Y parte de ese control la da el alimento. Entonces el alimento, al absorber ese ácido gástrico, le sube el pH haciendo como sustancia tampón. Eleva el pH del estómago y esto hace que se anule el efecto inhibidor ácido sobre la secreción de las glándulas G. ¿Se acuerdan que cuando nosotros miramos esta parte de las secreciones decía que cuando hay pH ácido se inhibe la secreción de las células G? Entonces, cuando hay bastante alimento, se permite que las células G sigan produciendo su secreción. Se estimula entonces, por tanto, la producción de gastrina. Esto hace que se secrete más ácido en las células parietales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el ácido o el pH del alimento sea tal que se inhiba este ciclo. ¿Entendido esta parte? Bueno, su silencio me abruma. Creo que entendieron. Entonces, hay otro neurotransmisor o otra sustancia que tiene actividad aquí y es la histamina. ¿Quién ha escuchado sobre la histamina?
¿Quién de aquí tiene alergias? Yo he escuchado histamina que le ponen cuando hay ciertos cuadros de alergia en perritos. Ajá. Ujú. Sí, en humanos también, ¿no? Generalmente la histamina, la hemos escuchado que se libera cuando hay cuadros alérgicos. Pero miren que la histamina es una producción, una sustancia que no solamente es mediadora de la, de la inflamación, también tiene que ver en el proceso de digestión. ¿Y qué hace la histamina en la digestión? Pues es una sustancia que amplifica la producción de ácido gástrico. Entonces, resulta que estas células parietales, las que eliminan ácido gástrico, tienen receptores de membrana para la histamina. Ya habíamos visto que también tenían receptores para la acetilcolina y para la gastrina. Entonces, cuando por alguna razón se ocupan los receptores de histamina, de acetilcolina y de gastrina, se ocupan, entonces estos animales comienzan a ser estimulados en estas secreciones. Por tanto, ¿de dónde sale esta histamina? Esta histamina sale de unas células que se llaman ¿quién me dice? ¿Quién me dice quién libera la histamina? ¿No se acuerdan o no les han enseñado? Bueno, no sé en qué parte se miraría, pero bueno, son los mastocitos. Mastocito. Ajá, los mastocitos o células de mast. ¿Listo? De hecho, por ejemplo, cuando una relación clínica, cuando una persona o un animal tiene un cáncer o un mastocitoma, porque es un cáncer de las células de mast, este animal sufre de gastritis. Y ya está ahí la fisiopatología explicada. ¿Por qué? Porque el mastocitoma elimina histamina indiscriminadamente y recuerde, ya lo sabe, ya lo conoce, que las células parietales tienen receptores de membrana para la histamina, los cuales son estimulados y hacen que se produzca ácido gástrico. Entonces, sigamos. Entonces, estas células de mast y otras células que se llaman células enterocromafines, que también tienen la capacidad de albergar histamina. Entonces, los mastocitos y las células enterocromafines eliminan histamina en la mucosa parietal del estómago. Recibiendo o generando la estimulación de la producción de gastrina y de acetilcolina. Y a su vez, aumentando la secreción de ácido gástrico. Entonces, a medida que en el proceso de digestión se aumenta la secreción de gastrina, el pH del estómago comienza a disminuir. Cuando ese estómago alcanza valores bajos hasta prácticamente valores ácidos de 2, la producción de gastrina comienza a disminuir. El pH hasta llegar al pH hasta 1. Cuando el pH llega a 1,
se inhibe totalmente la producción de gastrina. Al inhibirse la producción de gastrina, se inhibe la producción de ácido gástrico. Ok, entonces, para que al inhibirse esta producción de enzimas, el alimento comienza su parte de digestión estomacal y recuerde que se suprime entonces la producción de ácido y comienza a, digamos así, a transportarse o a comenzar a hacer su tránsito desde la parte del estómago hacia la primera porción del intestino delgado, que se llama ¿cómo se llama la primera porción del intestino delgado? Bueno, Duodeno. Entonces, cuando este bolo alimenticio comienza a ser evacuado en el duodeno, recuerde que esa secreción es líquida, ¿sí? Y que tiene un tamaño de ¿cuánto? Menor a 2 milímetros. Cuando esta secreción, que contiene alta cantidad de ácido, entra al duodeno, se llama, este fenómeno, ¿sí? Se llama acidificación duodenal. Y se activa otra hormona que se llama la secretina, que también ya la vimos. ¿Listo? Entonces, esta secretina, como vimos, se produce en el duodeno y también mediante los reflejos neuronales del sistema nervioso enteral. A su vez, se activa entonces la secreción de pepsinógeno mediante el mecanismo de regulación del ácido clorhídrico. Y ahí comienza ya otra parte que es la parte de la digestión y la secreción en la parte intestinal. Entonces, si nos vamos acordando de la anatomía, después del estómago sigue el duodeno. ¿Y qué glándulas encontramos en el duodeno? Que desembocan en el duodeno. Hola. ¿Qué glándulas encontramos que secretan en el duodeno? las de Bruna, ¿no? ¿Las de Las de quién, Bruna. perdón? Las de Bruna. Brunner. Wow, no las conozco. ¿Qué hacen las de Brunner? ¿Qué Las hacían las de glándulas del hígado y páncreas. El hígado y el páncreas? Correcto, correcto. Ahí encontramos, ¿sí?, los orificios de secreción de hígado y de páncreas, ya que depende de las especies. Por ejemplo, en el gato tienen un conducto biliar común, ¿sí?, entre hígado y páncreas, a diferencia del perro, ¿sí? A diferencia del caballo. ¿El caballo tiene o no tiene bilis? ¿Qué? Esta vesícula biliar. ¿El gato tiene o no tiene vesícula biliar? ¿Mm?
Pregunta de examen. De estas especies, ¿cuál no tiene vesícula biliar? ¿Ustedes qué me responden? El caballo. Eso, el caballo. Ojo al piojo, chicos. Esténle pegando revisaditas a la anatomía. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una introducción a esto del páncreas para continuar mañana. Entonces, el páncreas, pues, es una glándula que, aparte de tener una secreción endocrina, tiene una secreción exocrina. Chicos, exocrina y endocrina no tiene tilde, entonces no me nombren exocrina o endocrina. Es exocrina o endocrina. ¿Listo? Entonces las secreciones exocrinas, en este caso, que es el que vamos a mirar en la parte digestiva del páncreas, son supremamente indispensables para la digestión de sustancias complejas como las proteínas, los almidones y los triglicéridos. Entonces, ¿dónde encontramos la proteína? ¿En qué alimentos encontramos proteína? En la Carne. en la carne. ¿En qué más? En el huevo. En el huevo. Ajá. En las menestras, que le llaman ustedes. Sí, que generalmente pues se conoce como en los granos. Sí. ¿En qué más? En los lácteos. En los lácteos encontramos proteínas. Exacto. Ahora sí, los almidones. ¿En dónde encontramos almidones? En las harinas. En las harinas, correcto. ¿Y los triglicéridos? En las grasas. En las grasas. Grasas. Correcto. Entonces, la secreción pancreática, exocrina, va a tener que ver mucho en la digestión de las carnes, de los granos, de esas harinas, del arroz, del sorgo, del trigo, de la soya y de los triglicéridos, pues sobre todo en las grasas, ya sea en las grasas que acompañan a las carnes o también en las grasas que acompañan, por ejemplo, a la leche. ¿Sí? Por tanto, si la secreción pancreática no es la adecuada, pues nuestro animalito va a tener una deficiente digestión de grasas, de proteína y de almidones. Y tiene una característica supremamente especial este páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener una secreción endocrina y una secreción exocrina, tiene dos funciones. Y por tanto tiene dos diferentes tipos de células, unas alfa y unas beta, lo que le da su diferencia en la funcionalidad. ¿Sí? Y estas células están organizadas en algo que se llaman islotes. Y estos islotes, a su vez, están separados en el parénquima de la glándula. Entonces, podemos encontrar un conjunto de células, ¿sí?, que se van a unir, que se llaman los islotes. Y en algunos islotes, ¿sí?, se van a secretar funciones endocrinas como la secreción de insulina, ¿sí?, que es una hormona que está o que se secreta directamente hacia el torrente sanguíneo. La gran mayoría de este tejido pancreático, digámoslo así, se implica en muchas secreciones de la digestión, ¿sí? Y esas secreciones, entonces, se va a conocer como páncreas exocrino, ya que esa secreción se va a liberar hacia la luz del intestino. ¿Dónde? En el duodeno.
Entonces, por tanto, vamos a encontrar un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. ¿Correcto? Y pues nosotros en esta partecita vamos a ver el páncreas exocrino. Bueno, chicos, entonces, haciendo esta breve introducción, nos vemos mañana, 7 de la mañana, con la ayuda de Dios. Un abrazo y que tengan un excelente día.